Hablar de los modelos educativos del antes y del ahora para algunos puede parecer un tema interesante, pero para otros puede parecer un amargo recuerdo, ya que hablar de estos temas involucra mencionar los métodos de disciplina que en esa época los docentes ejercían sobre los estudiantes. Es por esto que hoy vamos a conocer a profundidad a una persona que vivió esos años donde los mecanismos de estudio y métodos de disciplina eran muy distintos a el ahora. Mi nombre es Luis Barrera, tengo 49 años, trabajo en el sector educativo hace 10 años, trabajo con Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta. También tengo la oportunidad de ser especialista en pedagogía universitaria, fungido como docente de horas cátedra. Bueno, Luis, vamos a comenzar con la pregunta núcleo de este tema. Y es cómo era la educación en aquella época, cómo eran sus docentes, sus métodos de enseñanza, cómo los recuerda usted, qué comentario al respecto tiene, si eran buenos, si eran malos, y creen que eso ayudó a muchas personas a ser quienes soy ahora en el presente. La educación, llamémosla tradicional. En esa época el docente era la persona más importante en el aula de clase. El docente era la persona de mayor conocimiento y por lo tanto el estudiante debía dedicarse a oírlo y a memorizar y aprender. Los mecanismos de aprendizaje de este tipo de educación eran leer, memorizar y mediante evaluaciones escritas se sabía qué tanto era el conocimiento que habíamos adquirido. En este tipo de educación se puede decir que el estudiante estaba limitado porque solamente debía participar en el momento que el docente lo requiera. Además, el estudiante debía siempre aceptar el conocimiento que le traía el maestro, a diferencia de hoy que los estudiantes ya tienen las nuevas tecnologías y pueden en un solo clic investigar sobre el tema que se esté exponiendo. Luis, me parece muy importante mencionar el hecho de que pues, en esa época los estudiantes se limitaban solo a lo que los docentes le enseñaban. Y esto también pues, se complementa con el hecho de que en esa época no todos tenían la facilidad, o la gran mayoría no tenían la facilidad de expandir su conocimiento de forma individual. Cuéntenos ahora sí, a manera más de enfoque en el ámbito del docente. ¿Cómo se veía el docente? ¿Cómo era el docente de esa época con sus estudiantes, con sus alumnos? El docente de esa época era muy respetado, puesto que, como usted lo menciona, los padres de familia muy pocos llegaban a alcanzar a un nivel educativo alto. Por lo tanto, el mismo padre de familia era quien venía a autorizar al docente a ejercer un castigo o ciertas disciplinas hacia sus propios hijos. El estudiante debía hacer caso a lo que el docente siempre le exigiera. Entonces el docente siempre se idealizaba. La misma comunidad lo veía de esa forma y lo autorizaba y lo permitía. Tanto así hasta llegar a los castigos que muchos docentes los tuvieron con estudiantes, con niños, con adolescentes. Bueno, Luis, para nosotros, para esta generación, es importante ver ese contraste de la educación con lo que usted menciona y con lo que nosotros hemos vivido y es evidente que para nada es lo mismo. Hay muchas cosas que han cambiado, muchas cosas que han evolucionado, algunas para bien, otras para mal, y es por eso que quisiéramos saber cuáles son las ventajas que usted ve de la educación de antes con la educación de ahora. Las ventajas que tenía la educación de antes era un estudiante, una persona disciplinada, una persona también con muchos principios, muchos valores. Se vivía mucho la parte de la religión. Recuerden que después de 1991 que la Constitución fue cambiada y se aceptó la libertad de cultos, es que inician los colegios a manejar la religión un poco más, no con tanta presión. De ahí hacia atrás nos obligaban a hacer los rosarios completos en fila, en formaciones, hacer la oración todas las mañanas. Vemos ahorita que actualmente, pues, como les digo, ya desde la década de los 90 empezó a evolucionar esto y ya muchos colegios ni siquiera está permitido que ingresen muy a fondo en el área de religión.
La ventaja que tiene la educación moderna ya es que el estudiante sí tiene muchas garantías, muchas más formas de investigar a través de las TIC. Cada estudiante ya puede de manera hasta remota capacitarse o investigar un tema, documentarse. Entonces ya la evolución está al alcance de un celular, de una tablet, de un portátil, de un computador en cualquier parte que se encuentre. Hoy día un estudiante puede entrar a YouTube y busca al profesor virtual. Entonces fíjese qué ventaja tienen nuestros estudiantes hoy día. También nos parece importante que usted nos comente, usted qué piensa al respecto de las desventajas de esa época y de la ahora. Las desventajas en la educación tradicional siempre fueron hacia el estudiante, enfocadas en que el estudiante tenía que él estar limitado. El estudiante tenía muy poca participación. Lo viví en carne propia cuando me enfrenté a la universidad. Siempre cuando terminé el bachillerato duré 8 años para poder ingresar a la universidad. Y cuando llegué tenía alguna frustración respecto a las exposiciones, pero no solamente yo, sino también lo vivieron mis compañeras. Los docentes no nos permitían la participación, nosotros no sabíamos qué era trabajar en grupo, tampoco se sabía qué eran las exposiciones. El docente era el único que venía a impartir la clase, sus conocimientos, y luego pues no teníamos derecho a participar o opinar, no había un debate. Nunca se vio que usted investigara el tema y que usted de pronto lo defendiera, no. Solamente era estrictamente la clase que traía, el plan de asignatura que tenía el docente con sus temas específicos. Era muy cuadriculado en ese entonces, por lo tanto no nos permitía que nosotros exploráramos el área más a fondo, sino solamente se impartía era al estilo del docente. Ya vamos ahora a las desventajas de ahora. Sí, ahora el que tiene las desventajas es el docente, porque se han creado cada vez más leyes en defensa del estudiante, del niño, del ser humano, pero ya han pasado de una u otra forma a afectar la disciplina. He observado la falta de respeto en las actividades culturales, en las actividades religiosas, donde ya el docente no tiene el mismo control que se tenía hace 30 años, 40 años, sino que ya el estudiante, pues, fíjese que ya está en la forma de llamarle la atención, ya ha evolucionado tanto que ya se empieza a perder mucho el respeto. Sé y conozco de algunas formas donde los profesores instauraban disciplina en los estudiantes. Queremos que nos hable un poco, nos dé algún ejemplo, alguna experiencia, algo que usted haya visto, que le haya sucedido, que en su aula le haya pasado, de esos métodos en los que los profesores aplicaban la disciplina. Realmente, si lo comparamos hoy día, eso no era disciplina, era ya un castigo. Eso ya era, pasaba a afectar hasta la parte emocional del niño, porque el docente, el padre de familia acudía al docente y le daba la autorización de que si su hijo se portaba mal disciplinaria o académicamente, podía el docente ahí mismo en el aula de clase tomar los correctivos y las medidas que él considerara en ese momento. Por ejemplo, si un estudiante hablaba en clase, a mí me pasó, el profesor o la profesora le podía dar regla al estudiante. 2, 3 reglazos, estirar la mano y va la regla por la mano, porque era y la regla que utilizaban en ese entonces siempre era de madera, pero básicamente pues nosotros solamente hablábamos, o con el hecho de pararnos del puesto pues ya nos daba para ese castigo de la regla. Para aquella época, uno como estudiante, el docente le infundiera miedo. El docente, el coordinador iba pasando y usted era callado mirando en una misa donde estuviera. Bueno, Luis, y hoy algo que hemos aprendido es ver que las cosas han cambiado, las cosas han evolucionado, algunas para bien, otras para mal,
pero lo importante es que pues se logre concientizar a las personas de la importancia de la disciplina en los estudiantes, en sus casas, en sus hogares, y creo que este va a ser uno de los objetivos principales al desarrollar esta bonita actividad, a quien volvemos y le agradecemos por la oportunidad, por su tiempo y bueno, por brindarnos esta información para nosotros y para conocer un poco de lo que era la educación de antes y de lo que ahora podemos ver. Muchas gracias. Gracias.